de administración, que podrá ser el gobernador, el presidente o un intendente, ¿no? Bien, a partir de esa presupuestación lo que pasaba era que empezaba la ejecución del presupuesto, digamos, que tenía sus consecuencias, ¿no? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de la ejecución del presupuesto? Y bueno, cualquier acto de administración que implique una toma de decisión, hacer una compra, realizar una venta, contratar personal, alquilar un local, etc. Presentar una declaración jurada, cualquier consecuencia de ese mandato que tienen los administradores por parte de los propietarios, ¿no? Entonces, de todas esas acciones van a quedar secuelas o comprobantes que van a respaldar todas esas operaciones y que van a ser absorbidas por esa gran aspiradora, que es la contabilidad, y que lo que va a hacer es que primero los va a clasificar, los va a agrupar, y después los va a registrar en distintos registros, ya sea registros primarios de entrada o secundarios, llamados mayores, para luego obtener distintos saldos, y que a partir de esos saldos uno pueda ir confeccionando o elaborando los estados contables, ¿no? O los distintos informes contables. Después en la Filminas ustedes van a encontrar que hay distintas clasificaciones de informes contables, en mayor medida o menor medida, o más estructurados o menos estructurados, pero que en definitiva son productos de la contabilidad, ¿no? Y a partir de esos informes contables, que vendrían a ser una expresión de lo que se hizo, digamos, a lo largo del año, vendría lo que se entiende como el control presupuestario, es decir, que el órgano de administración eleva a los propietarios eso que es una conclusión de lo que fueron sus acciones a lo largo del año, para que lo evalúen, ¿no? ¿Qué quiere decir que lo evalúen? Que lo sometan a un control, lo definimos como control presupuestario, con dos objetivos. Básicamente hacer un control de gestión, en donde lo que se hace es ver y en definitiva aprobar o desaprobar la gestión de los administradores, y en segundo lugar lo que se entiende como el aprendizaje a futuro, que es la experiencia o la retroalimentación para la nueva presupuestación, o sea, hacia el año siguiente, teniendo en cuenta lo que habíamos previsto, lo que realmente ocurrió, y bueno, y eso que sirva para el nuevo ejercicio, y ahí empieza de nuevo ese ciclo económico, ¿no? Eso habíamos definido como un proceso continuo, que definíamos como proceso de comunicación contable, y que era en donde estaba, ¿no es cierto?, la contabilidad. Bien. ¿Cuáles son los principales usuarios de la información contable? Es decir, ¿quiénes van a utilizar esa información que elabora la contabilidad y que el órgano de administración pone a disposición? En primer lugar, vamos a hablar de los inversores, o los dueños. Si hablamos de una sociedad anónima o una sociedad comercial, los propietarios son aquellos que tienen participación en el capital y que son en definitiva quienes quieren saber cómo le fue a su empresa, y lo hacen a través de los estados contables, ¿no? Ahí se enteran si la empresa tuvo ganancias, si le fue bien, financieramente cómo está, etc. Y si en definitiva hay utilidades de repartir, en definitiva lo que a ellos creo que les interesa. Podemos hablar también de inversores potenciales, pensando en aquellos que estén interesados en comprar o no acciones de una empresa, y bueno, van a analizar, entre otra documentación, la contabilidad o la información contable para ver en dónde van a poner sus ahorros, ¿no? También decíamos que son usuarios de los estados contables los distintos órganos de control del Estado, ya sea la Dirección de Personas Jurídicas, los órganos de control como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, es decir, aquellos órganos de control estatal respecto de todas las empresas comerciales, ¿no? O bien el Estado en su rol o el fisco, mejor dicho, en su rol de cobrador de impuestos, para determinar los distintos tributos que se tengan que aplicar, ya sea sobre el patrimonio, sobre ganancias, o distintas manifestaciones de capacidad contributiva,
se tiene en cuenta justamente la contabilidad para determinar este tipo de parámetros o medidas, es decir, determinar los impuestos que se tengan que ingresar. Bien. Avanzando un poquito esperen que se me mezclaron las filminas, sigo con este breve repaso de la unidad 1, decíamos que la información que deben proporcionar, digamos, los estados contables, son aquellos que se refieren a la situación del patrimonio y a su evolución. Cuando hablamos de la situación del patrimonio, a ver si lo puedo, ayer Paulina me enseñaba compartir pantalla, voy a ver si lo puedo hacer, acá tengo las filminas, ¿se ve ahí la filmina que estoy poniendo en pantalla? Ahí se ve, sí. ¿Se ve? Bien. Bueno, ahí van a ver que la información que brindan los estados contables, vamos a maximizar un poco, es aquella que se refiere a la situación patrimonial, a una fecha dada, a su evolución, propiamente dicha del patrimonio, financiera, y además todos aquellos hechos que permitan graficar o dar una visión más completa del patrimonio y todo lo que ocurrió, ¿no? Fíjense que esto es una síntesis de lo que son los estados contables, porque si vemos los primeros 3 puntos, vemos que está el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Y podríamos decir que acá abajo, esto que está acá, al final lo podríamos entender como la información complementaria, es decir, todo aquello que no está incluido en los estados contables básicos, que ustedes saben que son 4, y que forman parte de los estados contables, pero que incluyen anexos, notas, cuadros, etc. Es decir, todo aquello que no se presente en los estados contables básicos se complementa en la información complementaria. Avanzando. Bueno, ¿alguna vez habrán escuchado hablar de los principios de contabilidad generalmente aceptados? Los PCGA. ¿Qué eran los PCGA? Eran principios establecidos en la contabilidad tradicional que se entendía se debían cumplir en forma general para que, esperen un segundito, la contabilidad se entienda bien informada. Eso se reformuló, pasó mucho tiempo, obviamente, y hoy nos encontramos con los requisitos o las cualidades de la información contable. Tendrían que ser unas especies de normas ISO que las resoluciones técnicas imponen para que la contabilidad sea, en primer lugar, útil y además que cumpla con la eficiencia y la oportunidad, es decir, el equilibrio entre los costos y beneficios y el momento en que esté disponible esa información. Yo siempre digo que la información tiene que estar a tiempo de la toma de decisiones, no sirve de nada la información más precisa o el mejor tipo de información si esta es extemporánea. ¿Qué quiere decir? Que llega fuera de momento, cuando las decisiones ya se tomaron. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el momento y el costo contra el beneficio que reporta el uso de esa información. Bien, esto yo voy a pasar rápidamente porque es algo que ustedes pueden leer, está en la RT 16, y cualquier cosa lo pueden consultar con los distintos profesores, ¿no? Bien, pasando a los elementos de los estados contables, eso que hoy veíamos como los componentes de los distintos estados contables, vamos a ver que en la situación patrimonial nos encontramos con los distintos tipos de activos, pasivos, patrimonio neto, y en el caso de los estados consolidados, las participaciones de los accionistas minoritarios o no controlantes, ¿no? Bien, eso vendría a ser básicamente la situación patrimonial a una fecha dada. Después hablamos de la evolución patrimonial. ¿Qué es la evolución patrimonial? ¿Cuáles son las justificaciones de los cambios en el patrimonio de un año hacia otro? Y esos cambios van a tener básicamente 3 justificaciones. O transacciones con los propietarios, es decir, la cuenta corriente
de aportes y retiros. Digo esto porque si hablamos de un préstamo o una devolución, eso no pasa por el patrimonio neto, sino que pasa por el pasivo. Es decir, si un propietario le hace un préstamo al ente, esto va a incrementar el activo, pero también el pasivo. Tendría que ser una variación patrimonial cualitativa, no pasaría por el patrimonio neto, lo aclaro. También pueden ser que esas variaciones se originen en los resultados del ejercicio, ya sea como ganancias, pérdidas, ingresos o gastos. Y lo que recién les decía, las variaciones patrimoniales puramente cualitativas, que son aquellas que generan cambios del patrimonio, pero no, o sea, en su composición, en su calidad, por eso cualidad, y no su cantidad. Y la evolución financiera, que era lo que hoy mencioné al comienzo, cuando dije que es la explicación de la evolución de una parte pequeña del activo, que son los fondos. Cuando hablamos de los fondos, después vamos a ver más adelante, que es con carácter restrictivo, los activos de mayor liquidez, que son los que integran el rubro caja y bancos, es decir, el dinero en efectivo o que estén disponible en cuentas bancarias, o las inversiones de mayor liquidez, ¿sí? Aquellas que son representativas de disponible o no tienen mayor complejidad o dificultad para convertirse en dinero en efectivo. Bueno, el conjunto de esos recursos críticos se define como fondos y son los que se justifican y explican en este estado financiero, ¿no? Bien. Pasando un poquito a lo que sería esta primera parte, vuelvo para atrás, cuando hablamos de activos, nosotros tenemos que entender qué significa que el ente tenga un activo. A partir de la resolución técnica 16 y la 17 se complementó el concepto de activo en el sentido de que estos deben tener o un valor de cambio o un valor de uso. Es decir que siempre el activo va a representar algo para el ente. ¿Qué significa que va a representar algo? Que va a tener un valor de cambio, canjeable por otro activo, o para cancelar una obligación, o para entregárselo a un propietario, ¿no? O tendrá un valor de uso cuando su justificación dentro del activo no esté en el cambio por otra cosa, sino en su uso. Es decir, que su utilización le va a reportar al ente una importancia. Y además va a tener valor cuando represente efectivo o posea la capacidad de generar un efectivo o un flujo de efectivo positivo en el futuro, ¿no? Bien, en esos casos decimos que un activo forma parte del mismo, ¿no? De la misma manera que cuando hablamos de pasivos, tenemos que pensar que las deudas, nosotros sabemos que pueden ser deudas ciertas o inciertas que se tengan que reconocer, también representan para el ente un compromiso cierto de entregar algo, un activo o la prestación de un servicio, y que además de esa prestación o entrega de activos es ineludible, es decir que no se presenta como futuro la posibilidad de no cancelar esa obligación. En todo caso, si se da esa posibilidad, depende de la voluntad del acreedor y no de nosotros, ¿no? Y además, para cancelar un pasivo, además hay que entregar efectivo o equivalente u otro bien, prestarle un servicio, o en todo caso, entregarle títulos de capital. Con lo cual estaríamos hablando de la conversión de un pasivo por capital. Bien. Entonces, siempre que estemos hablando de un activo o de un pasivo, vamos a estar hablando de un elemento del patrimonio. Y patrimonio neto es la diferencia entre ambos. Es decir, ya sea al inicio, cuando el ente se constituye, en cuyo caso nosotros vamos a encontrarnos con los aportes de los propietarios, vamos a tener aportes de los mismos, ¿no? Yo digo aportes, no digo capital, porque en ese momento yo no sé si están capitalizados o no, ¿sí? Y a partir del momento de la creación, el ente va a empezar a funcionar y va a empezar a acumular resultados. Fíjense que decimos resultados, no decimos excedentes o ganancias, en el sentido de que es probable, es posible que en ciertas circunstancias se acumulen pérdidas dentro de